Imagina que al cerrar los ojos por última vez esperas encontrar paz, pero algo no está bien. Tu alma, en lugar de elevarse, siente un peso, una densidad inexplicable que la retiene. ¿Alguna vez has sentido que hay más entre la vida y la muerte de lo que nos cuentan? ¿Y si el modo en que despedimos nuestro cuerpo físico afecta directamente el destino del espíritu? Esta no es una historia para entretenerte. Es una revelación que puede cambiar tu manera de ver la muerte, el más allá y el verdadero viaje del alma. Hoy vamos a explorar un tema que muchos evitan por miedo, pero que tú, por estar aquí, estás listo para enfrentar. ¿Qué ocurre con el alma cuando el cuerpo es incinerado? Y si este acto tan común esconde consecuencias espirituales que casi nadie se atreve a cuestionar, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es un llamado al despertar espiritual. Para muchos, el fuego representa purificación, transformación, pero también destrucción. La cremación, vista por algunos como una forma moderna y práctica de despedida, podría ser en realidad una puerta hacia un conflicto espiritual profundo. ¿Te has preguntado qué siente el alma cuando su cuerpo es reducido a cenizas? ¿Puede el espíritu experimentar ese proceso como un desprendimiento violento e inesperado? En diversas tradiciones espirituales se cree que el alma no abandona el cuerpo de inmediato, permanece, observa, siente, y si ese cuerpo es incinerado antes de que el espíritu haya logrado liberarse completamente, ¿qué ocurre entonces? Este no es solo un debate teológico, es una cuestión que ha generado testimonios reales de angustia, confusión y dolor espiritual en sesiones mediúmnicas de todo el mundo. Hoy vamos a abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Pero tú estás aquí porque estás listo para mirar más allá del velo. Numerosos médiums en distintas partes del mundo han reportado mensajes inquietantes. Espíritus que aseguran haber sentido el ardor del fuego, no en la carne, porque ya no la tenían, sino en su esencia energética. Almas que no comprendieron lo que sucedía, que gritaban en silencio mientras observaban cómo su cuerpo era consumido sin despedida, sin oración, sin tiempo. Uno de los casos más impactantes fue relatado en un centro espírita en México, donde un médium compartió el mensaje de un joven fallecido en un accidente. Fue cremado al día siguiente. El espíritu decía: "No entendí por qué el fuego me abrazaba si ya estaba muerto". ¿Coincidencia? ¿Imaginación? ¿O estamos ante una verdad que necesita ser escuchada? Si este contenido ya ha tocado algo en ti, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Juntos podemos profundizar en estos temas que pocos se atreven a explorar. Tu participación es esencial para que esta verdad llegue a más corazones que, como tú, buscan respuestas. Se dice que, tras el último suspiro, el alma entra en un estado de transición. No es inmediato, no es automático. Según enseñanzas espirituales de distintas culturas, hay un período en el que el espíritu todavía se siente unido al cuerpo físico, como si éste siguiera siendo su morada. No es raro que muchos relaten experiencias donde se vieron desde lo alto, confundidos, aún aferrados a lo que fueron en vida. Este momento, tan delicado como sagrado, ha sido respetado por generaciones antiguas. En algunas culturas ancestrales, el cuerpo era velado por días, rodeado de cantos, plegarias y silencio reverente. No era solo un rito para los vivos, sino un puente para el alma. Pero hoy, en muchos casos, ese proceso es interrumpido bruscamente por la prisa y la costumbre. La cremación rápida, sin preparación espiritual, acelera algo que no debería ser forzado. Y si la llama no solo consume carne, sino también la posibilidad de una partida serena,
Estas preguntas resuenan en los pasillos del alma humana. No buscan escándalo, buscan comprensión. En hogares donde se conservan urnas con cenizas, algunas personas reportan sensaciones difíciles de explicar, cambios súbitos en la temperatura, presencias que no se ven pero se sienten, sueños repetitivos con el ser querido fallecido, como si quisiera decir algo, o tal vez no pudiera irse del todo. En muchas tradiciones espirituales se cree que los restos físicos conservan una vibración del alma que los habitó. No es casualidad que pueblos antiguos enterraran a sus muertos con objetos personales, alimentos, símbolos de tránsito. Era un reconocimiento de que la energía del espíritu no se disuelve con la muerte, sino que necesita ser guiada, despedida con amor, no almacenada como un recuerdo congelado. ¿Qué significa entonces guardar las cenizas? ¿Es un acto de amor o, sin querer, una forma de retener al alma en este plano? Algunas corrientes sostienen que cuando el espíritu ve que sus restos están en el lugar donde vivió, su apego se refuerza, y ese apego puede convertirse en sufrimiento, no para castigar, sino para despertar nuestra conciencia sobre lo que verdaderamente significa soltar. El duelo es humano. Amar profundamente también lo es, pero hay un momento en que el amor necesita transformarse en libertad. Muchos espíritus, según médiums y estudios espiritistas, permanecen anclados a este mundo no por maldad, sino por el dolor de sus seres queridos que no logran dejarlos partir. Es como si el llanto constante, la negación y la resistencia a aceptar su partida actuaran como cadenas invisibles. Cuando además sus restos son conservados en casa, esa conexión se intensifica. No hay señal de despedida. El alma puede percibir el sufrimiento de quienes ama y eso lo detiene. En algunos relatos canalizados, los espíritus afirman sentirse responsables por la tristeza de sus familiares, como si no tuvieran permiso de irse hasta que todos encuentren consuelo. Pero, ¿cómo brindar paz al alma si nosotros no la hemos encontrado? Y si parte de la perturbación espiritual que muchos describen no proviene de ellos, sino de nosotros. Comprender esto puede ser el primer paso hacia una liberación mutua, de los que partieron y de los que se quedaron. No todas las muertes llegan con aviso. Hay quienes parten de forma repentina, un accidente, un infarto, una tragedia inesperada. Y cuando eso ocurre, el alma no siempre está lista. No hubo despedida, no hubo reconciliación, no hubo tiempo para comprender que el ciclo terrenal había terminado. Médiums experimentados han relatado encuentros con espíritus que, incluso después de días, no sabían que habían muerto. Vagan, en confusión, buscando su casa, su gente, su cuerpo. Ahora imagina lo que representa para uno de esos espíritus despertar en ese estado y descubrir que su cuerpo ya ha sido reducido a cenizas, sin ritual, sin palabras, sin la posibilidad de entender qué pasó. Solo ausencia. Y si la cremación, en estos casos, no solo interrumpe un proceso físico, sino también espiritual. Y si el alma necesita aún esa referencia material para asimilar su partida. En la prisa por cerrar el ciclo, podríamos estar empujando a algunos hacia un limbo de incertidumbre, una pausa eterna entre este mundo y el otro. En muchas tradiciones espirituales, el número 72 tiene un significado especial. Según algunos estudiosos del espiritismo, este sería el tiempo promedio que muchas almas necesitan para desprenderse completamente del cuerpo físico tras la muerte. 3 días. No es casualidad que tantas culturas antiguas, desde el cristianismo primitivo hasta las prácticas orientales, respetaran este plazo antes de sepultar o incinerar un cuerpo. Durante ese periodo, el espíritu se va desligando poco a poco, como quien se despide de un hogar donde vivió toda una vida. Si esa separación ocurre de forma abrupta,
por una cremación inmediata, por ejemplo, algunos creen que se puede generar una especie de shock espiritual. No físico, claro, sino una desorientación energética que deja marcas invisibles. Y si ese tiempo sagrado es una necesidad del alma más que una simple tradición cultural, al ignorarlo, estaríamos alterando un proceso que debería ser natural y armónico. La prisa de los vivos no siempre respeta el ritmo del espíritu, y cuando el alma no tiene tiempo de comprender que su ciclo terminó, es cuando surgen los llamados espíritus perturbados. No son malignos, solo están perdidos. No es solo cuando se realiza la cremación, sino dónde. El entorno en que el cuerpo es despedido también tiene un papel crucial en la experiencia espiritual del alma. Muchos crematorios modernos operan con frialdad, eficiencia y silencio. No hay rezos, no hay cantos, no hay intención espiritual, solo procedimientos, solo fuego. Según relatos de médiums y estudios espirituales, cuando el cuerpo es incinerado, en un ambiente carente de amor, oración o presencia consciente, el alma puede sentir un vacío aún mayor. El lugar donde debía comenzar su ascenso se convierte en un espacio de confusión. Algunos testimonios describen espíritus que vagan en los pasillos de estos crematorios, sin entender qué ha ocurrido, como si hubiesen sido arrancados de su cuerpo sin aviso ni propósito. La energía del lugar, su vibración, puede suavizar o agravar ese tránsito. En culturas como la hindú, la cremación se acompaña de mantras, incienso y rituales sagrados para guiar al alma. ¿Y nosotros? ¿Estamos cuidando de ese momento con el mismo respeto? Tal vez la diferencia no esté en el fuego, sino en cómo se enciende. Hay algo que los relatos espiritistas coinciden en señalar. Aunque el cuerpo ha muerto, la conexión con él no se rompe de inmediato. Algunos espíritus relatan, a través de médiums, una experiencia inesperada y desconcertante. Describen una sensación de ardor, no física, sino psíquica, como si una parte de sí aún estuviera dentro del cuerpo mientras las llamas lo consumían. Uno de los casos más conmovedores fue psicografiado en Sudamérica. Un joven, fallecido de forma repentina y cremado al día siguiente, compartió su angustia. Sentía que algo me jalaba al fuego. No entendía por qué si yo ya no estaba vivo. No era un castigo, no era infierno, era desorientación, era apego. Era el reflejo de un alma que aún no comprendía su nueva realidad. Estas experiencias no son universales, no todos los espíritus las viven, pero cuando ocurren, dejan marcas y sobre todo, dejan una enseñanza. No se trata de tener miedo a la cremación, sino de entender su impacto cuando no se acompaña del respeto y la preparación adecuada. El alma no teme al fuego, teme ser olvidada en él. En el tránsito entre la vida y la muerte, cada espíritu tiene su propio ritmo. Algunos se elevan con rapidez, guiados por la luz, por la fe, por la claridad interior que cultivaron en vida. Otros, sin embargo, permanecen atados a la materia, a sus emociones, a sus miedos y muchas veces a su cuerpo. En casos de cremación precoz, diversos médiums han descrito lo que llaman desprendimiento incompleto. El alma, aún confundida, sigue sintiendo que pertenece al cuerpo, y cuando éste es incinerado antes de que ese lazo se disuelva por completo, el espíritu puede experimentar un quiebre, no uno físico, sino energético, como si la referencia que aún lo sostenía en este mundo fuera destruida de golpe. Este fenómeno no ocurre por maldad, no es un castigo divino. Es simplemente el reflejo de una desconexión interrumpida, como quien despierta de un sueño y no sabe si está soñando aún. En esos casos, lo que el espíritu necesita no es juicio,
sino comprensión. Necesita oración. Necesita que desde este lado alguien le diga, ya puedes ir en paz, porque a veces esa es la única llave que abre la puerta al descanso verdadero. A menudo pensamos que la muerte cierra un capítulo, pero lo cierto es que las emociones de quienes se quedan continúan escribiendo páginas en la historia del alma que partió. El dolor del duelo, cuando es profundo e incontrolado, no solo nos afecta a nosotros, también puede interferir en el descanso del espíritu. Según enseñanzas del espiritismo y relatos canalizados, cuando los familiares caen en una tristeza desesperada o en una negación prolongada, esa energía llega al espíritu. Es como si el alma, aún en proceso de elevación, sintiera el llamado de aquellos que lloran sin consuelo, y ese llamado puede retenerla, no por egoísmo, sino por amor, por no querer causar más dolor, por intentar, desde el otro lado, seguir cuidando a quienes ama. Aquí es donde la fe se convierte en una herramienta poderosa, no para olvidar, sino para liberar. Cuando elevamos una oración con confianza y serenidad, estamos diciendo al alma, te amo tanto que te dejo ir en paz. Ese acto tan sencillo y sagrado puede ser el puente entre el apego y la luz, porque a veces lo que un espíritu necesita no es una tumba, sino nuestro permiso para volar. Hay algo profundamente sagrado en los deseos que una persona expresa antes de partir, su voluntad final, incluso sobre lo que desea que se haga con su cuerpo, refleja no solo una decisión práctica, sino también un estado de conciencia espiritual. Sin embargo, no siempre se respeta. Por múltiples razones, urgencia, desacuerdo familiar, desconocimiento, muchas veces se elige un destino contrario al que la persona hubiera querido para sus restos. Cuando un espíritu regresa y encuentra que fue incinerado contra su voluntad, puede sentirse confundido, incluso traicionado. Algunos médiums relatan que esas almas, al no haber sido escuchadas, quedan atadas emocionalmente al acto que selló su partida. No porque el fuego tenga un poder mágico sobre el alma, sino porque no hubo un cierre respetuoso de su deseo. En Mi Non Sintus, algunas psicografías, los espíritus expresan dolor, no por la cremación en sí, sino por el olvido de su voz. Por eso, más allá del método elegido, lo esencial es el respeto. Cumplir la voluntad de quien parte es una de las formas más elevadas de amor, porque cuando un alma siente que fue escuchada hasta el final, encuentra paz más allá de lo que hagamos con su cuerpo. Durante siglos, las civilizaciones han acompañado la muerte con rituales cargados de significado. Desde los funerales egipcios con objetos para el más allá, hasta las velaciones indígenas bajo la luz del fuego y el canto, cada cultura ha comprendido que la muerte no es solo un final físico, sino una transformación espiritual que necesita ser honrada. Hoy, muchos de esos rituales han sido dejados atrás. En nombre de la modernidad, hemos reducido despedidas a simples trámites, pero lo simbólico tiene un poder invisible que actúa en el alma. Un rezo, una vela encendida, una despedida consciente. Son actos que no solo consuelan a los vivos, sino que iluminan el camino de quienes parten. Cuando no hay rito, cuando el cuerpo se va en silencio y el espíritu no es nombrado, es más probable que el alma se quede sin dirección, como un viajero que no recibe instrucciones al cruzar una frontera. Rescatar estos gestos, aunque simples, es sembrar luz en medio del tránsito, porque lo invisible también necesita ser sostenido, con amor, con palabras, con presencia. No todas las personas tienen acceso a ceremonias complejas, ni todos los contextos permiten rituales prolongados. Pero hay algo que está al alcance de todos: la intención, el acto interior, lo que se dice con el corazón, aunque no haya palabras.
La espiritualidad enseña que no es tanto el gesto externo el que transforma, sino la vibración con la que se hace. Una cremación realizada en silencio, pero con amor, puede ser más poderosa que un entierro rodeado de apariencias vacías. Cuando se prende una vela pensando en el alma que parte, cuando se nombra al ser querido con gratitud, cuando se ora desde lo profundo, eso también es un rito, invisible, sí, pero profundamente real. Por eso, no se trata de tener miedo al fuego, ni de juzgar métodos. Se trata de comprender el alma, su ritmo, su dignidad. Y si en tu corazón estás buscando formas de honrar mejor a los tuyos, o prepararte para tu propia partida, este es el camino: conciencia, respeto y amor en cada decisión. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así, juntos seguiremos explorando los misterios del alma con reverencia, verdad y luz. Tu apoyo es una llama que guía a otros. Hay quienes, al partir, expresan un último deseo: que sus cenizas sean esparcidas en el mar, en un bosque, en la cima de una montaña. No se trata solo de un acto simbólico. Para muchas almas, regresar a la naturaleza representa una forma de disolverse en el todo, de fundirse con aquello de lo que alguna vez vinieron. En tradiciones espirituales profundas, se cree que el alma encuentra más fácilmente su camino cuando los restos materiales se devuelven al flujo natural de la vida. El agua, el viento, la tierra son elementos que no retienen, liberan, transmutan. Por eso, guardar las cenizas en urnas cerradas, dentro de casas o mausoleos, puede en algunos casos obstaculizar ese ciclo de retorno y desapego. Esparcir los restos no significa olvidar. Al contrario, es una forma de amor que suelta. Un acto que honra no solo la memoria del ser amado, sino su libertad. Porque si el alma ya emprendió su viaje, ¿por qué no dejar que su envoltura final vuelva también al abrazo de la creación? En el susurro del viento, quizás aún podamos escuchar su presencia, pero ya no en forma de peso, sino de paz. En muchos hogares donde se conservan urnas con cenizas, las personas relatan una sensación de pesadez, de estancamiento, de una energía que no se mueve. No es miedo, necesariamente, pero sí algo que no se siente del todo en paz. Hay habitaciones donde el silencio se vuelve denso, donde los objetos parecen tener una presencia que no se ve, pero se percibe. ¿Qué está ocurriendo allí? Según corrientes espiritualistas, los restos físicos, aunque hayan sido reducidos a cenizas, conservan una vibración sutil del alma que los habitó. No porque el espíritu esté atrapado, sino porque mientras no haya un cierre energético adecuado, parte de su presencia puede quedar anclada al lugar donde reposa su última forma material. Esto no significa que guardar cenizas sea un error, pero sí requiere conciencia. Debe haber oración, intención clara y, cuando sea posible, un acto simbólico de liberación. Porque así como el alma necesita desprenderse del cuerpo, también el espacio necesita soltar lo que no le pertenece. Solo cuando lo material y lo espiritual se alinean, el flujo de vida y muerte puede continuar sin interrupciones. Hay relatos profundamente conmovedores recogidos por médiums y trabajadores espirituales que describen almas que, al intentar comunicarse, muestran una gran confusión, no saben qué les ocurrió, no entienden por qué no sienten su cuerpo, por qué sus palabras no son escuchadas, por qué el tiempo parece suspendido. Algunos incluso repiten: «Estoy aquí, ¿por qué nadie me ve?». Estas almas no son malignas ni peligrosas. Son seres humanos que partieron sin estar listos. Y si además fueron cremados antes de comprender su estado, el proceso se vuelve aún más complejo. Se sienten desorientados,
como si el mundo hubiese cambiado de un momento a otro sin que alguien les explicara las nuevas reglas. En muchas sesiones espiritistas se ha logrado ayudar a estas entidades con oración, luz y comunicación mediúmnica compasiva. Pero ¿cuántas de ellas siguen perdidas, vagando en silencio, esperando que alguien les diga que ya no necesitan quedarse? Comprender esto es un acto de misericordia espiritual, porque cuando se guía a un alma hacia la luz, también nos iluminamos nosotros. Hablar de la muerte suele incomodar. Muchos la evitan, como si ignorarla pudiera retrasarla. Pero lo cierto es que prepararse para morir no es morboso, es un acto de sabiduría. Las almas que parten con conciencia, aquellas que han reflexionado sobre su existencia, sus apegos, sus heridas y su propósito, tienden a cruzar el umbral con más serenidad. En diversas tradiciones espirituales se enseña que la muerte debe ser vivida como una ceremonia sagrada, y eso comienza mucho antes del último aliento. Una vida llena de amor, perdón, reconciliación y desapego facilita el desprendimiento del alma. Es como si cada gesto de paz acumulado en vida sirviera de escalón hacia la luz. Por eso, más allá del modo en que nuestros restos sean tratados, entierro, cremación, ofrenda, lo más importante es la preparación interior. Estamos en paz con quienes fuimos. Hemos dicho lo que necesitábamos decir. Hemos soltado el rencor, el miedo, el orgullo. Morir bien es, en realidad, vivir de forma que el alma no tema el momento de partir, porque quien vive con luz también parte en luz. El lazo entre los vivos y los muertos no se corta con la muerte. Persiste, es energía, es amor. Pero cuando ese lazo se convierte en una cadena de sufrimiento, puede impedir que el alma que partió siga su camino. Hay testimonios de médiums que relatan cómo los espíritus regresan, no por deseo propio, sino por sentir el llamado constante del dolor de quienes quedaron atrás. Una madre que llora sin descanso, un hijo que no logra perdonar, un hermano que guarda silencio lleno de culpa. Esas emociones, aunque naturales, pueden envolver al espíritu en una niebla que le impide avanzar. No porque esté retenido a la fuerza, sino porque aún se siente responsable del bienestar de los suyos. No puedo irme si ellos aún me necesitan. Repiten muchos. Es aquí donde el amor se transforma. Pasamos de necesitar al que se fue a ofrecerle paz. Cuando uno logra transformar el dolor en oración, el llanto en gratitud, se abre un espacio de liberación. Es como abrir una ventana al otro lado. Y el alma, al sentir que ya no debe cargar con nuestro duelo, finalmente puede elevarse sin culpa. Porque el verdadero amor también sabe dejar ir, aunque gran parte del debate gira en torno a la cremación y sus posibles efectos espirituales. No todos los espíritus sufren con este proceso. Existen múltiples relatos de almas que, incluso habiendo sido incineradas poco después de la muerte, no experimentaron ningún dolor ni confusión. ¿Por qué? Porque ya estaban listas. Algunos médiums describen cómo esos espíritus se alejaron de su cuerpo con serenidad, casi con ligereza, observando sin apego cómo su envoltura física era consumida por las llamas. No hubo miedo ni resistencia, solo aceptación, una transición natural, suave, como si el fuego exterior no pudiera tocar lo que ya estaba encendido por dentro. Esto nos revela algo poderoso. El estado espiritual de cada persona en el momento de la muerte puede ser más determinante que el método usado para su despedida. Un alma elevada que ha comprendido la impermanencia no teme al fuego, ni al entierro, ni a lo desconocido, porque su verdadera llama ya ha sido encendida en vida, y esa ninguna cremación puede apagarla. En medio de tantos relatos de confusión,
dolor y perturbación espiritual, también existen experiencias llenas de serenidad. Son menos contadas, quizás porque el silencio no hace tanto ruido como el sufrimiento, pero son reales y profundamente reveladoras. Espíritus que simplemente se despiden y se van, sin rencores, sin miedo, sin quedarse atrapados entre dimensiones. Médiums, con años de experiencia, describen estos encuentros como momentos sagrados. El espíritu aparece envuelto en una luz suave, agradecido, en paz. No hay angustia ni necesidad de intervención, solo gratitud por la vida que tuvo, por el amor que recibió y por la posibilidad de seguir su camino. Estas almas no suelen volver, no porque hayan olvidado, sino porque han comprendido, han perdonado, han soltado. No importa si fueron enterradas, cremadas o esparcidas al viento. Lo que importa es lo que llevaron dentro al partir: comprensión, aceptación, fe. Son estas historias las que nos recuerdan que, más allá del rito, el alma necesita una sola cosa para descansar: estar en paz consigo misma. Antes de que existieran crematorios, ataúdes metálicos o urnas elegantes, las culturas ancestrales ya comprendían algo que hoy estamos redescubriendo. El cuerpo es sagrado y la forma en que se despide tiene un eco profundo en el alma. En el antiguo Egipto, los cuerpos eran cuidadosamente preparados para el más allá. En los Andes se hablaba con los muertos como si aún vivieran. En Asia, el fuego era sagrado, pero solo se usaba con rituales precisos y cargados de significado espiritual. Estas civilizaciones no contaban con tecnología, pero sí con sensibilidad espiritual. Sabían que el alma necesitaba guía, tiempo y respeto para atravesar el umbral. El cuerpo no era basura a desechar, sino un templo que merecía un cierre digno. Hoy, en nuestro afán moderno por la rapidez y la eficiencia, corremos el riesgo de olvidar esa sabiduría. Pero las almas no han cambiado, siguen necesitando lo mismo: presencia, oración, intención. Escuchar a los antiguos no es mirar atrás, es recordar que lo esencial nunca dejó de ser verdad. El respeto por el tránsito del alma no es una costumbre pasada, es una necesidad eterna. Hay quienes, tras despedirse de un ser querido, comienzan a experimentar hechos inexplicables. Relojes que se detienen a la misma hora cada día, luces que parpadean sin razón, sueños vívidos en los que el difunto aparece, no con palabras de terror, sino con miradas insistentes, gestos, silencios que parecen pedir algo. ¿Casualidad? ¿Mente sugestionada? ¿O el alma tratando de decir que aún necesita algo? Según muchas tradiciones espiritualistas, cuando el espíritu no ha logrado completar su transición, puede intentar comunicarse. No por capricho, sino porque su energía aún vibra cerca de este plano. Puede estar buscando oración, perdón, comprensión o simplemente una señal de que ya puede descansar. Estas manifestaciones no deben ser temidas, sino interpretadas con amor. Son oportunidades para cerrar ciclos que quedaron abiertos. Si sientes que tu ser querido intenta acercarse a ti desde el otro lado, tal vez no busca asustarte, sino recordarte que el vínculo entre ustedes sigue vivo y que tu voz, tu intención, tu oración aún pueden liberarlo. Porque incluso desde la eternidad, algunos corazones siguen esperando ser escuchados. Hay muertes que dejan un vacío, y hay muertes que, además de ese vacío, despiertan algo profundo en quienes se quedan, una transformación. A veces, el dolor de una partida se convierte en el punto de partida de una nueva conciencia. Personas que, tras perder a alguien, comienzan a buscar respuestas, a orar, a estudiar, a mirar la vida con otros ojos, a abrir el corazón a lo invisible.
Muchos testimonios coinciden en esto. Después de que se fue, empecé a sentir que algo me guiaba, como si su amor me empujara a cambiar. En esos casos, el alma que partió no solo dejó recuerdos, dejó una misión, una semilla de luz que comienza a germinar en el que permanece, y eso también es una forma de comunicación. La muerte no siempre cierra caminos, a veces los abre. No todos los vínculos terminan con el último suspiro. Algunos recién empiezan a dar frutos cuando uno de los dos cruza al otro lado. Y es allí donde el dolor se convierte en legado, en misión, en una voz silenciosa que dice: vive por los dos, ama por los dos, transforma por los dos, porque el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. En más hogares de los que se confiesa en voz alta, ocurren fenómenos sutiles que despiertan preguntas. Un aroma familiar que aparece sin causa, una sensación de compañía mientras todo parece vacío, fotos que caen sin explicación. En muchos de estos casos, los habitantes intuyen, sin miedo, pero con reverencia, que tal vez no están solos, que alguien querido aún está allí. Pero, ¿es realmente el espíritu quien permanece o es la energía emocional que hemos retenido en torno a él? Según el espiritismo, el alma solo se queda si tiene razones: apego, confusión, dolor o amor no resuelto. Y a veces, al guardar sus cenizas en casa sin haber hecho un cierre emocional completo, mantenemos un lazo activo, una puerta entreabierta. Esto no quiere decir que debas deshacerte de lo que conservas, pero sí que seas consciente de lo que representa. ¿Has despedido realmente a tu ser querido? ¿O sigues hablándole como si aún no se hubiese ido? El espíritu necesita saber que ya no lo retienes, que puedes seguir su camino sin arrastrar tu duelo, porque donde hay amor, hay libertad, y donde hay libertad, hay paz para los vivos y para los que ya partieron. No todas las comunicaciones con el más allá están llenas de sufrimiento o confusión. En muchos relatos auténticos, los espíritus que logran trascender regresan solo por un momento, para enseñar, para dejar un mensaje, para calmar. Son encuentros breves, pero profundamente transformadores, un susurro en el sueño que te da paz. Una palabra que no esperabas y que responde justo aquello que llevabas días preguntando en silencio. En centros espiritistas, estos mensajes son conocidos como psicografías consoladoras. El espíritu, ya en luz, habla a sus seres queridos no para retenerlos, sino para ayudarles a soltar. Dice: estoy bien, sigue adelante, vive tu vida, no tu duelo. Y con ese mensaje, muchas veces el dolor empieza a cambiar de forma. Se vuelve gratitud, se vuelve misión. Escuchar al espíritu no siempre requiere un medium. A veces solo requiere silencio, fe y un corazón dispuesto. Cuando dejamos de llorar y comenzamos a recordar con amor, es cuando esa voz puede llegar. No con dramatismo, sino con dulzura, porque los que parten con paz también regresan con paz. Y en esa visita breve nos enseñan que la muerte no es castigo, ni pérdida, ni final. Es solo el siguiente paso de una historia que continúa. Hay muertes que parecen llegar de repente, pero muchas veces el alma ya lo sabía. En silencio, sin avisar, se había estado preparando. Veces, la persona empieza a despedirse sin saber por qué. Ordena sus cosas, se reconcilia con alguien, hace comentarios como «me siento en paz», o simplemente se vuelve más introspectiva. No es casualidad, es sabiduría espiritual en sin acción. El espíritu, antes de partir, a menudo elige el momento. Incluso en muertes trágicas o inesperadas,
Muchas enseñanzas espirituales afirman que hay un permiso divino que precede ese instante. Nada ocurre al azar. La forma en que dejamos este mundo, si solos, acompañados, en paz o en caos, responde a un aprendizaje, a un cierre, a una oportunidad. Comprender esto no quita el dolor, pero transforma la perspectiva. Nos permite ver la muerte como parte de un plan más grande, uno que el alma acepta incluso cuando la mente humana no lo entiende. Y cuando honramos esa elección, sea cual sea el destino del cuerpo, estamos reconociendo lo más sagrado, que la vida y también la muerte son capítulos escritos con propósito. ¿Qué ocurre después del último aliento? Esta pregunta ha atravesado culturas, religiones y siglos. Algunos creen que el alma sube al cielo, otros que reencarna. Hay quienes hablan de planos intermedios, de esferas de luz, de tribunales espirituales donde se revisa la vida. Pero más allá de las creencias, existe un punto en común. El espíritu no desaparece, simplemente cambia de estado, de frecuencia, de dimensión. Muchos médiums han descrito ese momento de tránsito como una sensación de ligereza, de desprendimiento, suave, pero también como un proceso gradual. El alma pasa por capas de comprensión, liberando recuerdos, emociones, apegos. No es un salto repentino al paraíso, es un camino, un viaje. Y ese viaje puede verse afectado por cómo vivió y por cómo fue despedida. Un alma libre de culpas que fue despedida con amor avanza con más facilidad. Una alma atada por la ira, el miedo o la confusión puede necesitar más tiempo y ayuda. Por eso, la forma en que honramos a nuestros muertos es más que un ritual, es una ayuda real en su travesía. Una oración desde aquí puede ser luz allá, porque en ese puente entre mundos, todo gesto de amor se transforma en guía. Después de todo lo explorado, las experiencias del espíritu, los efectos del apego, los silencios de la muerte, los rituales olvidados, queda una verdad profunda. La muerte no es una ruptura, es una continuación. Y el amor que cultivamos aquí tiene el poder de acompañar al alma mucho más allá de su despedida. Elegir cómo despedimos a quienes amamos no debería basarse en la prisa, ni en el miedo, ni en lo que es más fácil. Debería nacer del respeto, de la escucha, del discernimiento espiritual, porque cada decisión, guardar las cenizas, enterrarlas, esparcirlas, orar o no orar, tiene un eco. Y ese eco no solo toca al espíritu, también transforma a los vivos. Tal vez el mayor acto de amor que podemos ofrecerle a un alma al partir no sea una urna hermosa ni un funeral costoso, sino un corazón dispuesto a dejarla ir en paz. Una mente abierta para comprender que cada alma necesita su tiempo y una fe viva capaz de sostenernos cuando el cuerpo ya no está, pero el amor aún sigue vibrando. Porque lo último que un espíritu necesita no es lamento ni temor, es libertad. Y esa libertad se siembra con una sola cosa, un amor que no retiene, sino que bendice el camino, hasta que volvamos a encontrarnos. Si este contenido ha tocado tu corazón o te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Dale me gusta, deja tu comentario contándome qué piensas sobre este tema y si crees que puede ayudar a alguien más, comparte este video con tus amigos o familiares. Tu apoyo hace toda la diferencia para que más personas puedan acceder a estos mensajes de luz, fe y conciencia espiritual.